Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Continuando con la lectura del camino fácil y rápido para hablar eficazmente, proseguimos con el capítulo número 12, el cual se titula La introducción de oradores presentando y aceptando premios. Cuando se le pide que hable en público, tal vez tenga que introducir a un orador o pronunciar un discurso más extenso que tenga por objeto informar, entretener, convencer o persuadir. Quizás sus funciones consistan en presidir los actos de una organización cívica, o tal vez sea miembro de un club de mujeres y tenga que afrontar el problema de presentar a la oradora principal en su próxima reunión. O puede ser que esté esperando el momento de dirigir la palabra en su organización de ventas, en una junta o ante un grupo político. En el capítulo número 13 le haré algunas sugerencias sobre la preparación de discursos más extensos. En el presente lo ayudaré a preparar un discurso de presentación. Le haré también algunas sugestiones valiosas sobre la manera de ofrecer y aceptar las recompensas. John Brown, escritor y conferenciante, cuyas vívidas charlas conquistaron a los auditorios de todo el país, estaba hablando una noche con el hombre que iba a presentarlo en su auditorio. «Deje de preocuparse por lo que va a decir», dijo el individuo Brown. «Esté tranquilo. No creo en los discursos preparados. No, la preparación no lleva a nada bueno. Despoja su encanto a la cosa, le quita viveza. Yo espero que me venga la inspiración cuando me pongo de pie y nunca me falta». Estas tranquilizadoras palabras permitieron a Brown esperar una hermosa presentación, como recuerda en su libro Acostumbrado como estoy. Pero cuando el hombre se dispuso a presentarlo, dijo lo siguiente: «Caballeros, ¿puedo solicitar vuestra atención, por favor? Tenemos malas noticias para ustedes. Queríamos que Isaac F. Markinson les hablara esta noche, pero no ha podido venir. Está enfermo. Luego solicitamos la presencia del senador Bledrige para que les dirigiera la palabra, pero estaba muy ocupado. Finalmente procuramos en vano que viniese el doctor Joy Grogan de Kansas City, de modo que, en lugar de ellos, tenemos entre nosotros a John Brown». Y hubo un silencio en el auditorio. El señor Brown, recordando este desastre, dijo: «Al menos mi inspirado amigo pronunció mi nombre correctamente. Puede verse que este hombre, tan seguro de su inspiración, no podría haber hecho las cosas mucho peor si hubiera tratado. Su presentación violaba las obligaciones para con el orador que debía presentar y para con él, para el público que iba a escucharlo. No existen numerosas obligaciones de esta naturaleza, pero tienen importancia, y es asombroso ver cuántos maestros de ceremonia no se dan cuenta de ellas. El discurso de introducción responde al mismo propósito de una presentación social. Une al orador con el auditorio, crea una atmósfera amistosa y establece un lazo de interés entre ellos. La persona que dice: «Usted no tiene que pronunciar un discurso, todo lo que tiene que hacer es presentar al orador», falsea la verdad. Ningún discurso sufre más mutilaciones que el discurso de presentación, probablemente porque numerosos maestros de ceremonia, a quienes se han confiado la tarea de prepararlo y pronunciarlo, no lo creen importante. Una introducción tendría que hacernos penetrar en el tema hasta el punto de hacernos querer escuchar la exposición de éste. Debería mostrarnos las realizaciones del orador, que demuestran su competencia para exponer el tema en particular. En otras palabras, una presentación tiene que vender el tema al auditorio y vender también al orador, y debe lograr esos objetivos con la mayor brevedad posible. Eso es lo que debería hacer, pero ¿lo hace? 9 veces de cada 10 no, rotundamente no.
La mayoría de las presentaciones son pobres, débiles e imperdonablemente inadecuadas. Esto no debería suceder. Si el orador que hace la presentación llega a advertir la importancia de su tarea y procura llevarla a cabo de manera correcta, pronto será requerida su colaboración para dirigir reuniones o como maestro de ceremonia. Aquí se ofrece algunas sugestiones para ayudarlo a organizar convenientemente un discurso de presentación. El primer punto a tener en cuenta es que prepare cuidadosamente todo lo que vaya a decir. Aunque el discurso de presentación es limitado, pues difícilmente pasa por un minuto, exige una cuidadosa preparación. En primer lugar, debe reunirse los hechos a exponer. Estos pueden referirse a 3 puntos principales: el tema del discurso, la competencia del orador en lo que respecta a dicho tema y el nombre del orador. Con frecuencia puede aparecer un cuarto punto, el motivo, en virtud del cual el tema elegido posee especial interés para el auditorio. Asegúrese de que conoce el título correcto del discurso y algunos detalles sobre la forma en que el orador va a encarar el tema. Nada resulta más embarazoso que el hecho de que un orador se sienta agraviado por la presentación y niegue parte de ella como una falsa apreciación del enfoque del tema. Esto puede obviarse si procuramos saber con seguridad en qué consiste el tema a exponer y si nos abstenemos de predecir lo que dirá después el orador. Pero su deber al presentar a un orador exige que usted dé el título del discurso correctamente y muestre la importancia que posee para los intereses del auditorio. Si es posible, procure que el mismo orador le facilite la información. Si tiene que obtenerla de un tercero, un maestro de ceremonias, por ejemplo, trate de que se le den por escrito y revísela con el orador antes del comienzo de la reunión. Pero es posible que la mayor parte de su preparación consiste en informarse sobre los hechos que demuestran las cualidades del orador. En ciertos casos, si se trata de alguien bien conocido, podrá obtenerse una lista apropiada en quién es quién o alguna obra parecida. En un plano local, puede apelarse a las relaciones públicas, a la oficina del personal de la empresa en que el orador trabaja, o bien, en algunos casos, puede verificar los hechos mediante el concurso de un íntimo amigo o un miembro de la familia. La idea central consiste en obtener los datos biográficos correctamente. Naturalmente, es demasiado superfluo decir, por ejemplo, que un individuo recibió el título de bachiller cuando se indica que es doctor en filosofía. Igualmente, es mejor indicar las más altas posiciones alcanzadas por una persona en época reciente que enumerar todas las obtenidas desde que dejó la universidad. Sobre todo, no pase por alto los éxitos más notables logrados en la carrera del individuo en lugar de los menos importantes. Por ejemplo, cierta vez escuché cómo un conocido orador presentaba al poeta irlandés W.B. Yeats. Yeats tenía que leer sus propias poesías. 3 años antes había sido recompensado con el Premio Nobel de la Literatura, la máxima distinción que puede concederse a un hombre en letras. Estoy seguro de que ni siquiera el 10% de este auditorio tenía conocimiento del premio o de su significado. Era imprescindible que ambas cosas hubieran sido mencionadas. Tendrían que haberse anunciado, aunque nada más se hubieran dicho. Pero, ¿qué hizo el orador que debía presentar el poeta? Ignoró absolutamente tales hechos y se desvió del asunto hablando de mitología y poesía griega. Asegúrese sobre todo de que conoce el nombre del orador y comience enseguida a familiarizarse con su pronunciación.
John Mason Brown dice que lo han presentado como John Brown Mason e incluso como John Smith Mason. En su delicioso ensayo tenemos con nosotros esta noche Stephen Leacock. El distinguido humorista canadiense se refiere a la manera en que lo presentaron en cierta oportunidad. El orador dijo así: muchos de nosotros hemos gozado anticipadamente esperando la llegada del señor Leroy. A través de sus libros nos parecía reconocerlo ya como un viejo amigo. En realidad creo que no exageró al decirle al señor Leroy que su nombre ha llegado a ser un término familiar en nuestra ciudad. Siento verdaderamente un gran placer al presentarlo, señor Leroy. El propósito principal de sus averiguaciones es el de especificar, pues solamente así la introducción logrará su objetivo. Un auditorio receptivo y atento a las palabras del orador. La persona que llega escasamente preparada a presidir una reunión suele aparecer con algo tan vago y soporífero como esto: nuestro orador es reconocido en todas partes como una autoridad en... puntos suspensivos. El tema de su discurso. Nos interesa mucho escuchar lo que tiene que decirnos sobre este tema, porque ha venido desde... puntos suspensivos. Me causa un gran placer presentar a... veamos ahora... puntos suspensivos. Oh, aquí está el señor Blank. Con poco tiempo que dedique a prepararse usted, podrá evitar la mala impresión que produce una presentación semejante al orador y al auditorio. El segundo punto a tener en cuenta es que siga la fórmula TIO. En la mayoría de las presentaciones, la fórmula TIO sirve como una guía práctica para organizar los datos que usted debe reunir en su investigación. La sigla T significa tema. De comienzo a su presentación con el título exacto del discurso. La I significa importancia. En este paso deberá relacionar el tema con los intereses particulares del grupo. Y la letra O significa orador. Ahora debe enumerar las cualidades sobresalientes del orador, en especial las que guardan relación con su tema. Finalmente, diga el nombre de este con la máxima claridad. Esta fórmula le ofrece innumerables oportunidades para que emplee su imaginación. El acto de presentar al orador no debe llevarse a cabo con frialdad e indiferencia. He aquí un ejemplo de presentación que sigue los pasos de la fórmula sin ofrecer en ningún momento la impresión de una fórmula. Nos lo dio un editor neoyorquino, Home Thorne, al presentar a George Wilbon, ejecutivo de una compañía telefónica de Nueva York, a un grupo de periodistas. El tema de nuestro orador será: el teléfono está a su servicio. Creo que uno de los mayores misterios del mundo, como el amor y la constancia de los jugadores de carreras, es el misterio que encierra una llamada telefónica. ¿Por qué nos dan número equivocado? ¿Por qué a veces una comunicación entre Nueva York y Chicago se consigue más rápidamente que otra entre dos ciudades cercanas? Nuestro orador conoce las respuestas y el resto de los problemas telefónicos. Durante 20 años, su labor ha consistido en estudiar toda clase de detalles sobre el problema de los teléfonos y explicárselos claramente a los demás. Se trata de un ejecutivo de una compañía telefónica que se ha hecho acreedor a su cargo mediante su trabajo. Nos hablará sobre las diversas maneras en que nos sirve su compañía. Si se sienten satisfechos con el servicio actual, considérenlo un santo protector. Si han experimentado inconvenientes con sus teléfonos, permítanme que hable para defenderlos. Damas y caballeros, el vicepresidente de la compañía telefónica de Nueva York, el señor George Wilbon. Observen con qué maestría
El orador consiguió que el auditorio pensara en el teléfono. Con algunas preguntas estimuló su curiosidad y luego indicó que el orador contestaría esas preguntas y todas las demás que el auditorio quisiera hacer. Dudo que esta presentación haya sido redactada o aprendida de memoria. Incluso en el papel posee un tono natural, como si se tratara de una conversación. Una presentación nunca debe ser aprendida de memoria. Cornelia Otis Skinner fue presentada una vez por un presidente de reunión que se olvidó de las palabras aprendidas apenas comenzó a hablar. Respiró profundamente y dijo: a causa del exorbitante precio del almirante Byrd, tenemos hoy con nosotros a Cornelia Otis Skinner. La presentación debe ser espontánea, como si surgiera de la ocasión, de ningún modo estricta y severa. En la presentación del señor Wilbur, referida anteriormente, no hay clichés tales como «es un gran placer para mí» o «es un gran privilegio presentarlo». La mejor manera de presentar a un orador consiste en dar su nombre o decir «presento a» y dar el nombre. Algunos oradores incurren en el error de hablar mucho tiempo e impacientar al auditorio. Otros se dejan llevar por sus fantasías de oratoria, con el fin de impresionar al orador que introducen, y el auditorio con el sentimiento de la propia importancia. Otros cometen el error imperdonable de hacer bromas gastadas, a veces no del mejor gusto, u otras a las que se les presta la profesión del orador. Todas estas faltas tendrían que desaparecer en el hombre que se propone realizar una introducción adecuada. He aquí otro ejemplo de presentación que sigue los puntos de la fórmula TIO y que sin embargo posee el sello de la individualidad. Observe atentamente cómo Edgar Scheiding combina las tres fases de la fórmula para presentar al editor-educador Gerard Wendt. Ciencia actual es el tema de nuestro orador. Es un asunto de suma seriedad. Recuerdo la historia de un enfermo mental que sufría la alucinación de tener un gato en sus entrañas. Como no podía demostrar lo contrario, el psiquiatra simuló una operación. Cuando el hombre volvió en sí, después de haber sido adormecido con éter, le mostraron un gato negro y le dijeron que sus trastornos habían desaparecido. Respondió: lo siento, doctor, pero el gato que me molesta es gris. Lo mismo sucede con la ciencia en la actualidad. Uno busca un gato llamado U-235 y se encuentra con un montón de gatitos que se llaman Neptunio, Plutonio, Uranio o algo parecido. El antiguo alquimista, el primer científico nuclear, imploraba en su lecho de muerte un día más de vida para descubrir los secretos del universo. Actualmente, los científicos producen secretos con los que el mundo nunca soñó. Nuestro orador de hoy es alguien que sabe lo que la ciencia es y lo que pueda llegar a ser. Ha sido profesor de química en la Universidad de Chicago, director del Colegio del Estado de Pensilvania, del Instituto de Investigación Industrial en Columbus, Ohio. Ha trabajado como científico al servicio del gobierno, ha sido editor y autor, nació en Davenport y recibió su título profesional en Harvard, perfeccionó sus conocimientos en instalaciones militares y ha viajado extensamente por Europa. Nuestro orador ha escrito y dictado numerosos textos sobre diversas ciencias. Su libro más conocido es Ciencia para el Mundo de Mañana, publicado cuando dirigía la sección científica de la Feria Mundial en Nueva York. Sus interpretaciones de los adelantos científicos interesaron a una inmensa cantidad de gente cuando colaboró como asesor en el Time, Life, Fortune y Match of Time.
Su libro La Edad Atómica apareció en 1945, 10 días después de la bomba de Hiroshima. Su frase preferida es: lo mejor aún tiene que suceder. Y es así. Estoy orgulloso de presentar y escucharé con suma satisfacción las palabras del director de Science Illustrated, Dr. Gerald Wendt. Hasta no hace muchos años se acostumbraba a colmar de halagos al orador en la presentación. La persona que la tenía a su cargo lo abrumaba con sus elogios. El pobre orador se sentía asfixiado con el denso perfume de las lisonjas. Un conocido humorista, Tom Collins de Kansas City, Missouri, dijo a Herbert Proudnow, autor del Manual del Maestro de Ceremonias, que es fatal para un orador que piensa mostrarse gracioso prometer al auditorio que pronto se estará destornillando de risa cuando quien lo presenta comienza a hablar del celebérrimo humorista Will Rogers. Vale más que ese pobre orador se abra las venas y se vaya a su casa, porque ya nada le quedará por hacer. Pero tampoco deben escatimarse demasiado los elogios. Stephen Leacock recuerda la oportunidad en que tuvo que responder unas palabras de presentación que terminaban de esta manera: es esta la primera conferencia de nuestra serie para este invierno. La última, como todos ustedes saben, no tuvo ningún éxito. En efecto, llegamos a fin de año con déficit. Por eso, este año encaramos las cosas de otro modo y trataremos de experimentar con talentos de menor cuantía. Permítame presentarles al señor Leacock. El señor Leacock comenta secamente: juzguen lo que es aparecer ante el auditorio con el rótulo de talento de menor cuantía. El tercer punto a seguir es ser entusiasta. Al presentar a un orador, la manera de hacerlo es tan importante como lo que se dice. Debe procurar presentarlo amistosamente y mostrar un auténtico placer al pronunciar sus palabras. Si usted hace la presentación procurando crear cierta culminación hacia el final, cuando anuncie el nombre del orador, aumentará el sentimiento de interés preliminar y el auditorio aplaudirá al orador con mucho más entusiasmo. La buena disposición del auditorio así lograda contribuirá a su vez a estimular al orador a hacer las cosas lo mejor posible. Cuando pronuncie el nombre del orador, al final de la introducción, le convendrá recordar las palabras: pausa, separación y efecto. Pausa, un breve silencio. Justamente antes de pronunciar el nombre, pondrá cierta nota de expectación. Separación quiere decir que entre el primer nombre y el último debe haber una pequeña pausa para que el auditorio perciba claramente el nombre del orador. Efecto significa que el nombre debe pronunciarse con vigor y energía. Todavía hay que hacer una advertencia. Por favor, se lo ruego, cuando pronuncie el nombre del orador, no se vuelva hacia él, mire hacia el auditorio hasta que haya pronunciado la última sílaba. Luego, vuélvase hacia el orador. En incontables ocasiones he presenciado excelentes discursos de presentación que se malograban al final por ese detalle. Al pronunciarse el nombre mirando al orador, lo oía únicamente desde el auditorio quedaba en completa ignorancia de su identidad. El cuarto paso: muéstrese sinceramente afectuoso. Finalmente, asegúrese de ser sincero. No se deje llevar por el deseo de hacer críticas o por un humorismo de mal gusto. Una presentación muy elogiosa a menudo es mal interpretada por algunos miembros del auditorio. Muéstrese sinceramente afectuoso.
pues se encuentra en una situación que exige el máximo de tacto y delicadeza. Usted puede tener cierta familiaridad con el orador, pero el auditorio no, y algunas de sus observaciones, por inocentes que sean, pueden interpretarse mal. El quinto paso a seguir: prepare cuidadosamente el discurso de presentación de premios. Está probado que el más profundo anhelo del corazón humano es el reconocimiento, el honor. Cuando Marguerite Wilson escribió estas palabras, expresaba un sentimiento universal. Todos queremos encontrarnos bien situados en la vida. Todos queremos que nos aprecien. La alabanza de alguien, aunque solo consistía en una palabra, no digamos un obsequio ofrecido formalmente, eleva el espíritu de manera mágica. Althea Gibson, la estrella de tenis, consiguió expresar este profundo anhelo de corazón humano con la mayor exactitud en el título de su autobiografía: Yo quería ser alguien. Cuando pronunciamos un discurso de esta naturaleza, confirmamos a la persona presentada que realmente es alguien. Ha triunfado en determinado instante, es digno de recompensa. Hemos reunido para premiarlo. Lo que tenemos que decir debe ser breve, pero tenemos que pensarlo cuidadosamente. Puede ser que no signifique mucho para aquellos que están acostumbrados a recibir homenajes, pero para otros menos afortunados puede constituir un maravilloso recuerdo que los acompañará por el resto de su vida. Nosotros, por lo tanto, prestaremos gran importancia a la selección de las palabras. He aquí una fórmula preparada para la ocasión. Diga por qué se ofrece el premio, quizás largos años de servicio, o el triunfo en un concurso, o alguna hazaña notable. Explíquelo simplemente. Diga algo de interés para el grupo sobre la vida y actividades de personas homenajeadas. Exprese los grandes méritos que han hecho a esa persona acreedora de la recompensa y la cordialidad del grupo hacia ella. Congratule al homenajeado y exprésele los buenos deseos de todos para el futuro. Nada es tan especial como la sinceridad en este sencillo discurso. Todos la perciben aunque no la manifiesten. Si usted ha sido elegido para pronunciar un discurso de esta naturaleza, usted, tanto como la persona que recibe la recompensa, han sido homenajeados. Se sabe que es posible confiar en usted para una tarea que exige sentimiento en la misma medida que capacidad. Por ello debe tratar de evitar ciertos errores en que incurren algunos oradores, errores por exageración. En una ocasión así, es fácil exagerar las virtudes de alguien más allá de la realidad. Si el premio es merecido, es necesario que usted lo manifieste, pero no debe excederse en las palabras de alabanza. Exagerar los elogios incomoda a la persona que recibe el premio y no convence a un auditorio que sabe bien cómo son las cosas. También nos equivocaríamos si exageramos la importancia del premio. En lugar de extendernos sobre su valor intrínseco, debemos señalar especialmente los sentimientos amistosos de los que lo ofrecen. El sexto punto a seguir es expresar sinceramente los sentimientos en el discurso de aceptación. Este discurso debe ser aún más limitado que el de presentación. Por supuesto, de ningún modo debe ser aprendido de memoria. Sin embargo, estar preparado para la pronunciación será ventajoso. Si nos enteramos de que nos van a entregar un premio con un discurso preliminar, no debemos estar sin saber qué decir para agradecerlo. Limitarse a murmurar gracias y el día más grande de mi vida y lo más extraordinario que ha sucedido en mi vida no son frases que estén muy bien. Aquí, como en el discurso de ofrecimiento, acecha el peligro de la exageración. El día más grande y lo más maravilloso
abarcan demasiado. Usted puede expresar mucho mejor una sincera gratitud en términos más moderados. Aquí sugerimos la siguiente fórmula. En primer lugar, agradezca sinceramente al grupo. 2. Menciona a las personas que lo hayan ayudado, sus socios, empleados, amigos o familiares. 3. Diga lo que el premio o el obsequio significa para usted. Si está envuelto, ábralo y muéstrelo. Cuente cómo piensa hacer uso de él. Exprese lo útil o decorativo que es. Finalice con otra sincera expresión de gratitud. En este capítulo hemos expuesto 3 tipos especiales de discursos que en su trabajo o en la organización o club a que se haya asociado pueden pedirle en cualquier momento que pronuncie. Es fundamental para usted que siga cuidadosamente estas indicaciones cuando tenga que pronunciar uno de estos discursos. Tendrá la satisfacción que surge de decir la palabra exacta en el momento preciso.